XX, mujeres, mujeres. ¿Qué tal? Nos da muchísimo gusto y les damos la más cordial bienvenida en una emisión de XX Mujeres. Maribel Ortega Arreola te saluda con muchísimo gusto y lo hago también a nombre de mi compañero Giovanni, que está del otro lado de la cabina, y desde el Centro de Transmisiones del Centro Multimedia de Cambio de Michoacán, pues nos da muchísimo gusto que nos permitas tu vista, tu escucha, en donde quiera que te encuentres. La atemporalidad permea en el Internet y por tanto es también valioso reconocer tu participación. Hay una expresión que escuché recientemente en un testimonial de un documental que, para fortuna de México y de los michoacanos en particular también, da una buena nota en los diarios nacionales, en las revistas como Proceso, y sobre todo celebramos que estas notas también hablen bien del trabajo que está haciendo un grupo de jóvenes entusiastas que le están apostando no solamente al cine documental, sino a verlo como una herramienta, como una forma de rescatar y de hablar de quienes en un momento formaron parte de la historia musical de nuestro país, concretamente del rock, pero que al final del día hoy es reconocido en un festival internacional en Chipre, hace unos días, en la 9ª edición, y nos permite hablar de Rupestre, el documental musical, un documento que hace alusión al rescate de la historia de vida de 9 personajes que musicalmente representaron un momento del rock en México. Y hay una frase que me llama mucho la atención: Rupestre no es la expresión de salvación, es la expresión de algo que estuvo muy mal, que ocurrió muy mal y que además en su momento ya no se podía reparar. Y hemos invitado a pues uno de los líderes de este proyecto, Alberto Zúñiga, que nos da muchísimo gusto que estés aquí, por todo lo que representas, por el proyecto de Sinestesia, y al final del día, antes de entrar al aire, comentábamos de que no creía yo en las casualidades, sino en las causalidades. A 29 años de la muerte de Rodrigo González, mejor identificado en su momento como, digamos, el profeta del nopal, y entonces, ¿por qué pensar en Rupestre? ¿Pensabas tú en las consecuencias y en el logro que a nivel internacional se iba a tener con este documental musical? Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, me siento como en casa. Cambio es un periódico donde tuve la oportunidad de colaborar hace algunos años en el suplemento cultural en Letras de Cambio, justamente haciendo crítica cinematográfica, y bueno, me siento como en casa. Gracias, Maribel, por la invitación, y bueno, un saludo a todos los que nos siguen desde cualquier parte del urbe. Hay algo que me parece muy peculiar. Rupestre es una situación, un movimiento, un momentum, ¿no? Que tiene que conocerse, no solamente en México, sino extra fronteras, porque Rupestre fue un movimiento genuino, alternativo, sin llegar a lo contestatario. Creo que lo contestatario era justamente gestionar sus propios lugares para expresarse cuando había un sistema político muy, ¿cómo decirlo?, hermético ante los jóvenes. Y no es una situación privativa de México, es una situación privativa de una cantidad importante de países, ¿no? Efectivamente, la generación del 68 marcó con un rasgo de personalidad por lo menos a 2 o 3 generaciones que la antecedieron, ¿no?, la vivieron o la padecieron, como nos dijeron algunos testimonios, algunas personas que amablemente colaboraron con nosotros. Entonces aquí me parece que ellos, al considerarse, según muchos expertos, como el primer movimiento independiente de este país, pues no estaban tan alejados de las situaciones que estaban ocurriendo en Francia, ¿no?, por ejemplo. No estaban tan alejados de muchas situaciones que estaban ocurriendo incluso en Estados Unidos, en Argentina, en Chile.
Entonces creo que hay un punto de encuentro muy peculiar, y creo que es lo que lo hace que sea un movimiento que pueda transgredir las fronteras, si se permite la expresión, ¿no? Que pueda de alguna manera salir abruptamente de este país y pueda generarle rasgos de identificación a quien lo ve, ya sea porque sus abuelos vivieron una situación particular en cuanto a las nuevas generaciones, o sus padres, ¿no? Como en mi caso, o incluso si son chicos que se enfrentan por primera vez a un movimiento de esta naturaleza, ¿no? Porque si algo destaca de los rupestres es esta parte genuina, en tanto que son seres pensantes, ¿no? Son 9 músicos, ¿no? Que tienen una carga intelectual importante, que tienen algo que decir, y que sus letras destacan justamente por ser o tener una carga de denuncia social también, pero sin llegar, y era lo que platicábamos antes de entrar a la entrevista, sin llegar a lo contestatario, ¿no? O sea, ellos de repente no se encontraban... Que no era tampoco nueva trova. Ahí es justamente a donde iba, ¿no? No se encontraban o no se identificaban con la nueva trova cubana, que era lo que estaba como en el momento, ni tampoco se encontraban con la gente de los hoyos funky, ¿no? Que era como lo más alternativo y lo más underground que había, y que era como muy la parte como del rock más pesado, ¿no? Entonces estaban en un justo medio, y lo dice justamente el Mastuerzo, ¿no? En la película, ¿no? Pues de repente, e incluso Armando Vega Gil, ¿no? Ambos de Botellita de Jerez, ¿no? Pues estábamos en un momento muy complicado porque queríamos decir otras cosas, pero tampoco nos íbamos a cualquiera de los dos extremos. Entonces, Rupestre es un eslabón perdido en la historia de la música y del rock en particular de este país, porque pareciera que de finales de los 70s, la primera década, la primera parte de la década, la mitad de la década, pareciera como si no hubiera pasado nada. Y de repente las grandes corporaciones mediáticas, en este caso las disqueras, ¿no? Las empresas discográficas, se dan cuenta de que el rock se puede vender, y bien vendido. Y entonces se inventan una cosa que se llama rock en tu idioma, que aglutina no solamente a los mexicanos, sino a los hispanoparlantes, ¿no? O la parte iberoamericana, ¿no? De repente introducen aquí a un Mecano, ¿no? En fin, las bandas que ya conocemos, ¿no? A Nacha Pop y todas estas bandas españolas, argentinas, chilenas, se dan cuenta que son muy vendibles y que los jóvenes están ávidos de eso. Y entonces en 1988 en adelante pues tenemos rock en tu idioma, ¿no? ¿Y antes qué pasó? En México, particularmente en la Ciudad de México, hubo un momento que ha hecho un parteaguas, ¿no? Que fue el sismo del 85, y que fue cuando el movimiento fue en declive, y cuando efectivamente el profeta del nopal, ¿no? Rodrigo González, es cuando pierde la vida, ¿no? Cuando queda pues debajo de los escombros, ¿no? Lamentablemente. Y que conmocionó finalmente en este segmento, que sí conocía el trabajo, conmocionó, digamos, al mundo de la música en particular, y sobre todo porque parece que con la muerte de Rodrigo González muere también una parte del equilibrio del movimiento. Sin embargo, entiendo que parte de lo que nos estás compartiendo es probablemente algunas de las razones por las cuales ustedes decidieron como Sinestesia trabajar en este proyecto. ¿Dónde detectan o cómo es que se les cae el 20 de plantearse un proyecto de esta naturaleza, de honrar, me parece a mí, en vida a algunos y a los que ya se han ido, dar testimonio y fe de un documento audiovisual que va a quedar por ahí ya eternamente, porque es parte de un legado, de un trabajo que ustedes hicieron de investigación, y me gustaría saber finalmente si cumplieron o no con el objetivo que se habían planteado y qué tan complicado fue lograrlo. La pregunta es muy particular y muy interesante, porque nosotros llegamos por Jorge Pantoja a este proyecto. Jorge Pantoja es una pieza fundamental en los rupestres, e incluso yo diría que tiene
un peso muy importante como promotor cultural, y su legado ha sido de verdad desestimado, ¿no? Y hace falta también hacer algunas situaciones que lo dimensionen en cuanto a lo que hizo, y lo ha hecho y lo sigue haciendo. Pues Jorge Pantoja fue el creador del Tianguis Cultural del Chopo, que hoy día sigue teniendo vida, ¿no? Va a cumplir en estos días 34 años, de hecho somos de la misma edad. Y hay algo muy particular, nosotros hicimos un corto documental sobre una banda de aquí de Morelia. Y los duraznos sangrantes, ¿no? Ahora se llaman los duraznos, ¿no? Durazno sangrante. Y contábamos en este corto documental la experiencia de una banda de provincia que iba a un lugar tan icónico como el Tianguis del Chopo. Entonces empezamos a preguntarnos cómo surge el Tianguis Cultural del Chopo, y llegamos con Jorge Pantoja. Él fue a quien se le ocurrió, ¿no? Hoy por hoy está desligado de él. Su hermano no, por ejemplo, Toño, sigue todos los sábados intercambiando, vendiendo, en fin, con el espíritu de ese tianguis que se creó hace 34 años, casi 34 años. Entonces, conocemos a Jorge, desarrollamos otro documental, justamente ya como equipo, y me invita a participar de esta nueva producción. Entonces, en ese momento nosotros enloquecemos, ¿no? Porque amamos el rock en español, amamos la historia del rock en español, y nos parecía muy prudente esta invitación porque sin querer íbamos como perfilándonos en esa línea, ¿no? Y algo que me parecía doblemente enriquecedor era como la oportunidad de un movimiento tan importante para la historia musical de este país, pues dar ese testimonio y que quedara en una película y que tuviera un perfil o estuviera orientado hacia las nuevas generaciones. La película, si bien es muy reconfortante para los fans fatales de los rupestres, pues también es muy gratificante y le genera muchas preguntas a las nuevas generaciones. Lo hemos visto, donde la hemos presentado, los chavitos de 13, 14 años que apenas están como integrándose a la parte de decidir qué tipo de música quieren para sus vidas. De repente nos preguntan dónde pueden conseguir los discos de Roberto González, de Rodrigo González, de Rafael Catana, algunos otros como Eblen Macari, ¿no? Que es como world music, su giro, lo que él hace. Pues también nos preguntan, oye, no sabía que Eblen, Nina, en fin. Yo creo que ahí es donde radica la dificultad, ya retomando la otra pregunta que me hacías, Maribel, el tema de, en una película de 97 minutos, contar la historia de 10 personas, con más de 40 testimonios, resulta pues como un laberinto, ¿no? De repente donde te puedes perder. ¿Fue difícil la narrativa? Fueron muchos meses de discusión del guión, con nuestro productor y con nuestra guionista, Arlet Robledo, ¿no? Digamos que hay 3 películas que se cuentan, ¿no? La que tú crees que vas a contar como director, la que se cuenta desde el guión, ¿no? O el guionista cree que se va a contar, o el equipo de guionistas, y la que el editor termina haciendo, ¿no? Porque hay muchas cosas que se nos ocurrían, pero en términos de material de repente era muy complicado ilustrar, y de repente tener a un personaje hablando más de 15 minutos, o estoy exagerando, con 2 minutos es suficiente para que te parezca muy cansado verlo todo el tiempo a cuadro. Y ahí juega un papel fundamental todo el material que nos legó justamente el cineasta rupestre, ¿no? Que fue Sergio García Michel. Entonces, a quien también le hacemos un homenaje, a quien también incluimos dentro de la película. Entonces, no son 9 personas, son 10 personas de las que hay que contar una historia. ¿Por qué crees que Rupestre ganó en el Festival Internacional, en la 9ª edición del Festival Internacional, en la categoría de documental musical? ¿Qué le vieron en Chipre? Yo creo que hay algo muy particular, y justamente era lo que platicamos al inicio de la entrevista. En Grecia hubo un movimiento muy parecido al de los rupestres, pero según entiendo y según me han platicado algunas personas que tuvieron como la oportunidad de vivirlo más o menos de cerca, o incluso algunos contemporáneos míos, el chico que nos ayudó a hacer la parte de los subtítulos en griego, porque lo tuvimos que subtitular, nos decía que había una cantidad de solistas, ¿no? Que no estaban conformados como un movimiento, pero que tenían una cantidad de similitudes con los rupestres y que fueron influenciadores en aquella latitud del mundo, ¿no? Entonces, me parece muy peculiar. Son como historias paralelas. Como historias paralelas. Y entonces, de repente,
te das cuenta que a lo mejor en México no teníamos nosotros a un Bob Dylan, ¿no? O a un Leonard Cohen, ¿no? Pero estaba un Roberto González, un Rodrigo González, un Rafael Catana, ¿no? Un Armando Rosas. O sea, me parece que es un momento que el mundo estaba viviendo y que seguramente en otras circunstancias también se fue dando de manera paralela, ¿no? Teníamos en México a Caifanes, pero en España estaban los Héroes del Silencio y en Argentina estaba Soda Stereo, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, no estoy hablando al azar, no porque tengan algo que ver, pero me parece que el mundo va arrojando también ciertas causalidades, no casualidades, y en eso tiene mucho que ver lo que platicábamos. Bien, hay 10 historias de vida que se cuenta en este movimiento musical de Rupestre, y a la distancia unos ya han muerto, otros quedan. ¿Cómo queda Alberto Zúñiga con esta lectura, con estos testimonios? ¿Cómo los viste? ¿Cómo están hoy en día? Yo quedo muy sorprendido y creo que es el sentimiento generalizado del equipo. Quedamos en términos muy sorprendidos, gratamente sorprendidos, porque son personas muy genuinas. Son personas auténticas, generosas, que han aportado mucho a la historia musical de este país. Hay una cantidad importante de investigadores que los categorizan como los mejores letristas y compositores del México contemporáneo, ¿no? E incluso hay algunos que se van todavía más, ¿no? Dicen de los 50 a la fecha no ha habido algunos compositores como los rupestres, ¿no? Tú escuchas las letras de Rodrigo González y me parece que siguen siendo tan contemporáneos y siguen hablando de los problemas que hoy en día estamos padeciendo como mexicanos, ¿no? Y lo mismo son universales porque en muchos rincones de Latinoamérica siguen teniendo situaciones de esta naturaleza. Situaciones espejo. Así es, y no nada más, entonces nosotros ¿cómo quedamos? Pues quedamos fascinados de haber participado en este proyecto, agradecidos, ¿no? Porque es una película que creo que tiene que ver todo aquel que ame la música y aquel que tampoco sea fanático, pero tenga curiosidad de descubrir, pareciera como descubrir algo nuevo, ¿no? Para acercarnos a la recta final, me gustaría preguntarte algunas cosas más que tienen que ver con qué va a pasar con Rupestre. ¿Qué esperas tú que suceda después de este reconocimiento que se le da en el Festival de Chipre como mejor documental musical? ¿Qué viene para Rupestre? Pues ya varios festivales se han acercado, nos han escrito y nosotros normalmente escogemos como un pool de festivales donde lo sometemos a consideración de un jurado, ¿no? Y entonces, de alguna manera decimos, a ver, estos 10 festivales nos gustaría que participara, ojalá que lo puedan seleccionar, que fue como en el caso de Chipre, y si gana mejor en su estreno internacional, qué bueno. Pero de repente en estas 2 semanas nos han escrito representantes y programadores de otros festivales que están interesados en que su jurado lo someta como a esta parte de clasificarlo como dentro de su selección oficial y que compita en algunos rubros, lo cual me parece como padrísimo. Y en términos, por ejemplo, de exhibición aquí en México, pues para mí fue doblemente más grato porque se programó en la Muestra Internacional de Cine Michoacano, ¿no? Aquí en casa fue así como padrísimo, ¿no? Y luego vino en la segunda edición del Festival de Cine de Paracho que el tema de la guitarra y los rupestres me parece romántico en términos de lo que representan, ¿no? Para el movimiento y para mí como michoacano. Entonces, de ahí todos los festivales que vengan son bienvenidos. Estamos esperando resultados de más de una decena de festivales. Ojalá que lo puedan seleccionar. Pero algo que nos parece ya muy gratificante es que la gente lo está viendo y está hablando del documental. ¿Dónde verlo? ¿Cómo verlo? Las redes sociales lo permiten, pues, pero... Ahora, hoy por hoy todavía no está público, pero va a estar público, porque al final el documental se hizo con fondos públicos del Conaculta, y entonces en algún momento lo vamos a dejar libre en internet, en YouTube, para que la gente lo pueda ver, pero de acuerdo a lo que marcan como la ruta de distribución de una película, normalmente es que tiene que haber un ciclo de festivales
Y entonces en ese ciclo, pues puede pasar hasta 6, 8 meses, ¿no? Porque hay festivales que te descalifican si ya está tu película de manera pública, ¿no? Lo que sí es que el thriller lo podemos ver en YouTube, Sí. le pones Rupestre y seguro lo vas a ver. Para acercarnos a la recta final, quiero hacerte rápidamente en un juego de palabras, yo te digo una palabra y lo primero que se te venga a la mente es lo que quiero que me compartas, ¿va? Claro. Bien, si yo digo Rupestre. Genuinos. Rodrigo González. Un visionario. Si yo digo Salvación. Esta está buena, está muy buena porque yo creo que no tendría una sola palabra. No es mediocridad para ellos, es al contrario, es... Salvación lo pondría como sinónimo de propuesta. Documental. Historia. Sinestesia. Ganas de hacer cine. Morelia. Mi casa. Michoacán. Mi corazón. México. Mi país. Música. Vida. Alberto Zúñiga. Cine. Yo creo que con esto concluimos. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu presencia. Celebro que junto contigo haya otros más en un trabajo colaborativo que le estamos apostando al reconocimiento de honrar en el pasado, haciéndolo en el presente y para proyectarlo en un futuro. Te agradezco muchísimo porque además te sentimos, claro, por supuesto, muy de casa, muy hecho en Michoacán, ¿no? Egresado aquí de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Latina de América también, y insisto, ojalá y podamos seguir siendo testigos de esto que apenas me parece es una historia que se está escribiendo. Muchísimas gracias. ¿Quieres agregar algo más? No, pues agradecerte, Maribel, por el espacio, agradecer también a Cambio Michoacán, y yo creo que vale la pena que se hagan no estas películas, sino más películas de Rupestre, porque son personajes que siguen en activo y que siguen aportando mucho a la historia musical de este país. Sus trayectorias no han terminado, creo que todavía tienen mucho que dar. Y bueno, a título de mi persona y del equipo que represento, porque esto se ha hecho gracias a un gran equipo, pues agradecer, ¿no? Nuevamente, y estamos en el camino. Y honramos a los rupestres, a quienes ya se han ido, como Rodrigo González, a 29 años de su desaparición física, pero su música finalmente está ahí y me parece que Rupestre da evidencia de que sigue viva y que esperamos que las nuevas generaciones tampoco lo olviden. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, agradecemos, nos tenemos que ir porque ya Giovanni me dijo que ya me tengo que despedir. Agradecemos tu tiempo, tu escucha y te esperamos en la siguiente emisión. Maribel Ortega Arreola te dice hasta pronto, hasta siempre. XX, mujeres.